Vamos a revisar el manejo de la vía aérea en urgencia por el Dr. José Retamal, especialista en medicina de urgencia. El manejo de la vía aérea en los servicios de urgencia es uno de los procedimientos más importantes, ya que en la mayoría de los pacientes críticos es el primer paso para una adecuada reanimación y puede marcar la diferencia en la sobrevida de estos. En gran parte de estos casos el manejo definitivo va a ser la intubación orotraqueal. Sin embargo, este procedimiento puede fallar hasta en un 2% de las urgencias, versus menos del 1% en pabellones, dado principalmente por la efectividad de este procedimiento, y por esto aumenta la incidencia de la vía aérea difícil inesperada, aumentando la morbimortalidad de estos pacientes por hipoxia. Antes de hablar del manejo de la vía aérea, vale la pena tener en claro algunos conceptos. El primero es que vía aérea segura se define como la instalación de un tubo orotraqueal en la tráquea, con CAF inflado, posición confirmada en la vía aérea, fijado y conectado a una red de oxígeno. Todo esto, que parece simple, no siempre se logra, siendo críticos los puntos 1 y 3, ya que son los que establecen que efectivamente se encuentra en la vía aérea. La confirmación de esto se realiza primero con la visualización del paso del tubo a través de las cuerdas vocales, luego la auscultación, primero en epigastrio para descartar la intubación esofágica, y luego en la región axilar izquierda y derecha, lo que permite además evaluar la simetría del murmullo pulmonar, y finalmente con la utilización de la curva de capnografía cuantitativa. No poder obtener una vía aérea segura establece las siguientes definiciones. Intubación fallida es la no posibilidad de intubación orotraqueal por anestesista o personal entrenado, luego de 3 intentos o 10 minutos de intentarlo con laringoscopía convencional. Esta situación se da por alteraciones anatómicas propias de los pacientes y por las destrezas del operador. La ventilación fallida es la incapacidad de obtener saturación de oxígeno sobre el 90% con el uso de ventilación por bolsa máscara con FiO2 cercana al 100%, o por uso de ventilación a presión positiva. Esta condición es una emergencia, ya que producirá en el paciente una pronta hipoxemia y por lo tanto el riesgo de muerte. Estas dos situaciones se dan en la mayoría de las veces por alteraciones anatómicas de la vía aérea, por lo que es necesario conocer las características normales de su anatomía. La nariz es el comienzo de la vía aérea principal de la respiración normal. Tiene como función el calentamiento y humidificación y resistencia al paso del aire, casi el doble que la respiración bucal. La faringe se extiende desde la cara posterior de la nariz hasta el cartílago cricoide. Presenta una zona superior, nasofaringe, y una inferior, la orofaringe, separadas por el paladar blando. La limitación principal al paso de aire por orofaringe son las amígdalas prominentes y la lengua por disminución del tono muscular. La laringe se localiza entre el tercer y sexta vértebras cervicales. Es el órgano de la fonación y actúa como válvula para proteger la vía aérea inferior del paso del contenido del tubo digestivo. Está constituida por ligamentos, músculos y un conjunto de cartílagos, tiroide, cricoide, aritenoide, corniculado y epiglotis. Las cuerdas vocales falsas y verdaderas son también estructuras cartilaginosas de la laringe. La tráquea es una estructura tubular que comienza a la altura de la sexta vértebra cervical a nivel del cartílago tiroides. Está constituida por 16 a 20 anillos cartilaginosos en forma de herradura. Se bifurcan los bronquios principales a nivel de la quinta vértebra torácica y posee receptores a estímulos mecánicos y químicos. Las indicaciones de vía aérea segura y por lo tanto intubación orotraqueal en el servicio de urgencia son las que se señalan en esta diapositiva. Es importante señalar que existen otras situaciones en las que puede
necesitarse el manejo avanzado de la vía aérea, pero el criterio clínico adecuado en conjunto a una evaluación apropiada de esta, previniendo la posibilidad de una vía aérea difícil y preparándose para esta situación. A continuación veremos cómo se realiza la evaluación de la vía aérea en el servicio de urgencia. La primera parte de la evaluación es con una completa anamnesis, buscando antecedentes de intubaciones previas, ya sea en urgencia, intensivo o pabellones. Y si conoce el paciente si hubo algún problema durante el procedimiento y el tiempo que estuvo intubado, lo que se relaciona con alteraciones anatómicas de la laringe. También es importante saber si existen síndromes congénitos y la causa de intubación orotraqueal, ya que algunas condiciones patológicas pueden producir alteraciones anatómicas de la vía aérea o alteren la movilidad cervical, dificultando con ello la visualización de las cuerdas vocales y por lo tanto generando intubación dificultosa o fallida. El siguiente paso es el examen físico propiamente tal, orientado a buscar las alteraciones anatómicas que pueden producir ventilación o intubación fallida. Las alteraciones de la mandíbula congénita y adquiridas, el tamaño de los incisivos superiores, ausencia de piezas dentales o existencia de prótesis dentales, limitación de la apertura bucal, reducción de la movilidad cervical, por nombrar algunas de las alteraciones que hay que buscar. En algunas ocasiones son evidentes y basta con mirar al paciente para reconocerlas. Sin embargo, la mayoría de las veces es necesario aplicar algunos predictores anatómicos que son altamente sensibles, pero poco específicos, y permiten en conjunto identificar hasta el 90% de los pacientes con intubación difícil. En el servicio de urgencia existen algunos más aplicables que otros. Los más útiles en el contexto del paciente de urgencia son los siguientes. La distancia tiromentoniana es la medición entre el borde superior del cartílago tiroides y la punta del mentón, que debe medir más de 6 centímetros. Esta medición forma parte de otro predictor conocido como la regla de 3 dedos, en que se utilizan los dedos segundo, tercero y cuarto de la mano del paciente y deben ocupar la distancia entre el cartílago tiroides y el hueso yoides, entre el hueso yoides y el mentón, y deben caer en la boca del paciente. Estas mediciones dan un 90% de sensibilidad, aunque un alto porcentaje de falsos positivos, lo que no tiene gran importancia ni es algo malo, ya que solo implica estar más preparado para una posible intubación difícil. La movilidad atlanto-occipital o hiperextensión de la cabeza es parte fundamental en el manejo de la vía aérea, ya que este movimiento es relevante para lograr una adecuada alineación entre la boca y la laringe, facilitando la permeabilidad de la vía aérea y la visualización de las cuerdas vocales. Pacientes con cifoescoliosis, artrosis cervical y sospecha de trauma cervical que requieren collar cervical van a presentar disminución del ángulo de extensión. Si es menor de 21 grados, se relaciona con intubación difícil en un 80% de las veces. Además de la visualización externa de la anatomía de la vía aérea, se ha logrado identificar alteraciones de la división de las cuerdas vocales con laringoscopía, y se han clasificado la forma en que se detalla en la diapositiva. Esta clasificación es conocida como CORMAC y se basa en cuánto porcentaje de las cuerdas vocales se visualizan. Los CORMAC 2 y 4 se relacionan con intubación fallida y requieren el uso de algún implemento alternativo al tubo orotraqueal. A modo de resumen, enumero en esta diapositiva las situaciones que se relacionan con vía aérea difícil, es decir, riesgo de ventilación e intubación fallida. Es necesario conocerlas e identificarlas y prepararse para estas situaciones, ya que una imposibilidad de oxigenar al paciente
especialmente aquel que produce alguna patología crítica, aumenta la morbimortalidad. Fundamentalmente, la preparación del manejo avanzado de la vía aérea es la conformación de un carro de la vía aérea. Este carro debe contener todos los implementos que se requieren en una adecuada ventilación, intubación e implementos alternativos de ventilación supra e infraglóticos, que deben ser usados cuando no sea posible lograr una intubación orotraqueal. Asimismo, se debe contener los fármacos que se utilizarán como hipnóticos y relajantes musculares al momento de realizar la intubación orotraqueal. Todo esto debiera estar a la mano e idealmente en distintas ubicaciones, pero bien demarcadas, de tal manera que se conozca su ubicación y se puedan utilizar rápidamente. Cada uno de los elementos acá señalados cumple una función importante, por lo que debieran estar presentes en todos los carros de vía aérea y en todos los centros que manejen vía aérea. La primera maniobra a realizar para asegurar la adecuada oxigenación de un paciente es asegurar la permeabilidad de la vía aérea mediante la alineación de los ejes. El primer eje a alinear es el eje faringo-laringio, que se obtiene con la elevación de la cabeza unos 8 a 10 centímetros en la zona del occipucio. El siguiente eje a alinear es el oral y laringio, que se logra con la extensión posterior de la cabeza. Estas maniobras, además de alinear los ejes y mejorar la permeabilidad, otorgan una mejor visualización de las cuerdas vocales, paso primordial al momento de realizar una intubación orotraqueal. Ya alineados los ejes, y si el paciente no es capaz de ventilar apropiadamente, se debe asistir su ventilación con un dispositivo de bolsa máscara. Este dispositivo consta de una máscara facial de material siliconado que permite el completo selle de esta con la cara, y de una bolsa plástica comprimible que permite conectarla a una red de oxígeno y que puede aportar así volúmenes de aire mezclado con oxígeno y una fracción inspirada de oxígeno de entre el 80 a 90% con un flujo de 15 litros por minuto. La máscara debe ser del tamaño adecuado para que abarque la nariz y la boca del paciente por completo. Se debe acoplar a la cara con una o con dos manos, logrando un sello completo de la cara. Las manos del operador se deben colocar con el pulgar e índice en forma de C sobre la máscara y el resto de los dedos en forma de E deben tomar la rama mandibular, preocupándose de no tomar las partes blandas del piso de la boca, ya que esto podría producir obstrucción de la vía aérea. Así también se debe mantener la posición de los ejes de la vía aérea para mantener la permeabilidad de esta. El aporte de volumen no debe superar al volumen corriente y frecuencia respiratoria normales, esto es 8 a 10 ventilaciones por minuto. Esta imagen muestra la manera correcta de aplicar la mascarilla en la región facial con ambas manos y apoyado por un segundo operador que realiza las compresiones de la bolsa, que debe ser con una presión menor de 25 milímetros de mercurio para evitar sobrepasar la resistencia del esfínter esofágico y así disminuir la probabilidad de regurgitación por aumento de la presión intraabdominal o intragástrica, y que debe ser además con una frecuencia de 8 a 10 por minuto para evitar la hiperventilación. Existen situaciones en que, a pesar de realizar un buen posicionamiento de la cabeza e hiperextensión del cuello junto a una correcta aplicación del implemento bolsa máscara, no es posible lograr una saturación de oxígeno mayor a 90%. En estos casos, la causa más probable es obstrucción de la vía aérea a nivel de la orofaringe por la lengua y el paladar blando, la que se puede resolver con el uso de una cánula mecánica, las que permeabilizan la vía aérea.
Las cánulas orofaringeas o cánulas Mayo son implementos de material plástico rígido con forma de signo de interrogación y un lumen. Existen de diferente tamaño, el que debe ser elegido para cada paciente, siendo el más indicado el que ocupa la distancia entre el ángulo de la boca y el lóbulo de la oreja. Este implemento se introduce en la región oral con la concavidad hacia superior, apoyando la punta de la cánula en el paladar duro hasta llegar al tope de la cánula y luego se gira en 180 grados. Este implemento debe ser usado en pacientes con compromiso de conciencia y sin reflejo nauseoso. Este implemento no debe ser fijado, ya que es de uso transitorio mientras se realiza la ventilación asistida por bolsa máscara, en espera de obtención de una vía aérea segura. Las cánulas nasofaringeas son implementos de material siliconado y con una forma curva. Se introducen directamente en una fosa nasal con el uso de algún gel lubricante. El tamaño y grosor apropiado se determinan comparando la cánula con el dedo meñique del paciente. Este implemento permite la instalación en pacientes sin compromiso de conciencia, ya que no estimula el reflejo nauseoso, pero está contraindicado en pacientes con sospecha de trauma de base cráneo o trauma nasal. Muchas gracias.